Su padre falleció cuando ella tenía apenas 4 años de edad, lo que marcó su vida no tanto por la influencia que él podría haber tenido, sino porque su madre entró en una dinámica de aislamiento que también incluía a la niña. Si te gusta conocer la vida de antiguos monarcas, príncipes y princesas del pasado, este es tu canal. Asegúrate de estar suscrito para no perderte ningún video. Y muchísimas gracias a todos los que me siguen, le dan me gusta, comentan y comparten mis videos. Hoy vamos a conocer un poco más sobre la princesa Beatriz del Reino Unido. En septiembre de 1856, la reina descubrió que estaba embarazada de su 9º hijo, y la noticia le causó una nueva depresión. Cada vez que la reina quedaba embarazada, se ponía más nerviosa, deprimida e irritable, pero esta vez estaba convencida de que no sobreviviría, y todos estaban muy preocupados por ella. Unos días antes del nacimiento del bebé, la reina decidió usar cloroformo una vez más para suavizar los tormentos del parto, lo que era una idea escandalosa, censurada por la iglesia y la medicina. Sin embargo, para Victoria, fue muy bien recibido y aceptado como un alivio en medio de tantos dolores. Incluso declaró con desdén: «Oh, cloroformo, mi bendito aliado en la agonía». El 14 de abril de 1857 nació Beatriz María Victoria Feodora en Londres. Fue la última y 9ª hija nacida de la unión entre la reina Victoria del Reino Unido y el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Sobre el nacimiento de su última hija, la reina escribió en su diario: «La recompensa vino sin medida, y todos los momentos oscuros se desvanecieron cuando mi amado Alberto exclamó: «Es un hermoso bebé y es una niña». Desde el principio, Beatriz se convirtió en la favorita de sus padres. Esto ocurrió porque Victoria, la hija primogénita y queridísima del príncipe Alberto, estaba a punto de cruzar las fronteras hacia Alemania para casarse con el príncipe Federico. La pareja estaba preocupada por la partida de su hija mayor, pero la recién llegada era un rayo de esperanza y alegría para el hogar. Muchos se sorprendieron con la actitud de la reina hacia esta hija, ya que siempre había dejado claro que no le gustaban los recién nacidos, pero con Beatriz fue diferente. La reina Victoria la consideraba un bebé muy adorable, y mientras que todos sus otros hijos nacían e iban directamente a los brazos de las cuidadoras y nodrizas, Beatriz recibió un trato diferente. Su madre le dedicó mucho más tiempo y atención, incluso cambiándole los pañales y bañándola. Beatriz tuvo una primera infancia menos dura que la de sus hermanos, todo gracias a esta atención especial que recibía de sus padres. Crecía inteligente, tenía una mente ágil, hacía travesuras y traía alegría al palacio. El 16 de marzo de 1861 falleció la madre de la reina Victoria, la duquesa de Kent. La reina quedó realmente deprimida por la muerte de su madre, probablemente debido a las desavenencias que ambas tuvieron al inicio del reinado de Victoria. Beatriz, con 4 años, intentó consolar a su madre, diciendo cosas como que su abuela ahora estaba en el cielo. Esto conmovió profundamente a la reina, quien decidió aislarse en sus aposentos, alejándose de todos sus hijos, excepto de su hija Alicia, y por supuesto de la pequeña Beatriz. Pasaron algunos meses, y cuando parecía que la reina ya se estaba recuperando del golpe de la muerte de su madre, otra tragedia vendría a sacudir a la soberana. Su esposo, el príncipe Alberto, murió a los 42 años, el 14 de diciembre de ese año, víctima de fiebre tifoidea. La intensidad del dolor de la reina Victoria por la muerte de su esposo sorprendió a la familia, la corte, los políticos e incluso a la población en general. Así como cuando falleció su madre, se aisló de su familia, especialmente del príncipe de Gales, Eduardo, a quien culpaba por la muerte de su padre. La reina pasaba la mayor parte del día en la cama, llorando por la muerte de su esposo y abrazando constantemente a la pequeña Beatriz. La presencia continua de su hija se convirtió en una necesidad para la reina y permanecieron inseparables. La princesa Beatriz se convirtió en un apoyo crucial para su madre durante esos momentos tan difíciles.
Muchos creen que Beatriz fue sacrificada, ya que tuvo que vivir al lado de su madre, inmersa en una tristeza constante. Su infancia no fue nada convencional. Pasó largos periodos en los aposentos de su madre, presenciando las responsabilidades monárquicas y la profunda depresión en la que Victoria estaba sumida. A medida que crecía, gradualmente se convirtió en la asistente de su madre, llegando a ocupar el papel no oficial de secretaria personal, ya que sus hermanas mayores estaban todas casadas. Observaba cómo sus hermanos construían sus propias vidas mientras ella permanecía constantemente al lado de su madre. En 1878, otra tragedia sacudió los cimientos del Palacio de Buckingham, pues la princesa Alicia falleció de difteria. Este evento afectó profundamente a la joven princesa Beatriz, quien fue la única entre los hermanos que recibió permiso de su madre para acceder y tocar objetos que habían pertenecido al príncipe Alberto. También tuvo autorización para organizar diferentes diarios y composiciones musicales escritas por su padre. Con el paso del tiempo, la reina Victoria parecía estar superando gradualmente la intensa pena de su pérdida, y fue en este periodo cuando Beatriz pudo llevar una vida más convencional. Era una joven muy solicitada, y muchos pretendientes aparecieron para pedir su mano en matrimonio. Sin embargo, su madre los rechazó a todos, ya que no quería separarse de su amada hija. En 1870, cuando el emperador Napoleón III y su familia fueron forzados al exilio en Inglaterra, la emperatriz Eugenia de Montijo, quien era muy amiga de la reina Victoria, presentó a Beatriz a su hijo, Napoleón Eugenio. Durante la adolescencia, ambos desarrollaron una fuerte amistad y muchos dicen que los jóvenes se enamoraron. Incluso se llegó a considerar un futuro matrimonio entre ellos. Sin embargo, en 1879, Napoleón Eugenio fue asesinado durante la Guerra Anglo-Zulú, lo que provocó una profunda tristeza en la princesa. Sobre esto, la reina escribió en su diario: «La querida Beatriz, llorando mucho, como yo también lo hice, me entregó el telegrama. Estaba amaneciendo y había dormido poco. Beatriz estaba tan angustiada, todos estaban bastante aturdidos». Tras esta tragedia, Beatriz, que tenía 23 años, abandonó sus aspiraciones románticas y se concentró en sus responsabilidades como secretaria de su madre. A medida que la reina Victoria comenzó a recuperarse gradualmente de su tristeza constante, una nueva pérdida golpeó a la familia, sumiéndola nuevamente en la tristeza. Su fiel sirviente escocés, John Brown, falleció. Había especulaciones de que él era más que un criado, posiblemente un amante de la reina. La princesa Beatriz tenía un gran afecto por Brown, a diferencia de todos sus otros hermanos, y con frecuencia se les veía juntos. De hecho, Beatriz y John Brown colaboraban para cumplir los deseos de la reina. Tras esta pérdida, la reina Victoria se retiró nuevamente a sus aposentos privados junto con su hija Beatriz. Sin embargo, el príncipe de Gales, Eduardo, comenzó a presionar a Beatriz para que se casara. Intentó convencerla de comprometerse con su cuñado, el gran duque Luis IV de Hesse, viudo de su hermana Alicia. Eduardo quería traer a los hijos del matrimonio anterior del duque a Inglaterra, donde serían criados por Beatriz. De esta forma, ella se casaría, pero no se separaría de su madre. Mejor aún, la reina Victoria podría supervisar el crecimiento de sus nietos, los hijos de Alicia, y pasar más tiempo con ellos. Pero en esa época, la ley prohibía que Beatriz se casara con el viudo de su hermana. Esta restricción encontró resistencia por parte del príncipe de Gales, quien defendía la aprobación del proyecto de ley de la hermana fallecida, el cual buscaba eliminar esta limitación. A pesar del gran apoyo popular que esta medida tenía y de su aprobación en la Cámara de los Comunes, finalmente fue rechazada por la Cámara de los Lores debido a la oposición de los lores espirituales. Esto fue un gran alivio para Beatriz, pues la princesa no estaba dispuesta a casarse con su cuñado ni a criar a todos sus sobrinos. El tiempo fue pasando y Beatriz seguía siendo una excelente opción en el mercado de los matrimonios reales.
Muchos pretendientes se interesaron en ella, y uno de ellos fue el príncipe Luis de Battenberg. Él fue especialmente persistente en llamar la atención de Beatriz e impresionar a la reina como el candidato ideal. En una cena organizada para que ambos se sentaran juntos, tenía la esperanza de conversar con la princesa. Sin embargo, la reina Victoria fue más rápida y se sentó entre los dos jóvenes, impidiendo cualquier conversación entre ellos. Además, instruyó a su hija para que no hablara con él. Siempre que el príncipe intentaba acercarse a ella en otros encuentros, Beatriz lo ignoraba por completo. De esta manera, el príncipe Luis terminó perdiendo interés en Beatriz y se casó con su sobrina, Victoria de Hesse-Darmstadt, quien llegaría a ser la abuela del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Beatriz asistió a la boda de su sobrina con su antiguo pretendiente y fue en esa ceremonia donde conoció al hermano del príncipe Luis, llamado Enrique Harry de Battenberg. Inmediatamente, se formó una fuerte conexión entre ellos. Se dice que la princesa recuperó su alegría y se sintió muy a gusto al lado del príncipe. Volvió a sentirse radiante y estaba visiblemente feliz. Entonces, Beatriz le contó a su madre que estaba enamorada y que quería casarse con él. Esta noticia angustió a la reina Victoria, quien no podía aceptar que su bebé, como la llamaba cariñosamente, estuviera enamorada y deseara casarse. La reina protagonizó diversas escenas, exhibiendo el profundo dolor que sentía por el hecho de que su hija se hubiera enamorado. Temía que Beatriz la abandonara y que al casarse prestara más atención a su esposo o a sus hijos que a ella, y este pensamiento la consumía. Durante 7 meses, la reina Victoria simplemente se negó a hablar con su hija, ignorándola y evitándola. Sus únicas comunicaciones eran a través de notas, lo que causó un gran sufrimiento a Beatriz, quien no entendía el comportamiento de su madre. La princesa de Gales, Alejandra de Dinamarca, intentó persuadir a su suegra para que cambiara de opinión, pero no tuvo éxito. Finalmente, su hija mayor, la princesa Victoria, intervino. No intentó convencer a su madre, sino que le recordó la felicidad que experimentó junto a su esposo, el príncipe Alberto, y cómo Beatriz también merecía vivir ese amor. Solo entonces la reina cambió de opinión y aceptó el compromiso, pero con algunas condiciones. Primero, el príncipe Harry debía renunciar a todos sus títulos y cargos en Alemania, asegurando que su amada hija nunca abandonaría Inglaterra. Segundo, la pareja debía residir junto a ella para siempre, y Beatriz jamás podría alejarse de su madre, entre otras exigencias. Harry aceptó todas las exigencias de la reina y se instaló en Inglaterra. Para formalizar el compromiso, el 23 de julio de 1885, se celebró la boda. Beatriz tenía 28 años en ese momento y Harry 26. La ceremonia fue sencilla, pero hermosa. Aunque la reina Victoria estaba triste durante la ceremonia, acompañó a los novios hasta el altar. Victoria se sentía decepcionada y veía ese matrimonio como la pérdida de la inocencia de su amada hija. La pareja partió para su luna de miel, pero no muy lejos, ya que esa era una exigencia de la reina. Cuando regresaron, Victoria rápidamente expresó su descontento, dejando claro que no podía hacer todo sola y que no podían viajar sin ella. Recordó a la pareja el sufrimiento que enfrentó durante la ausencia de Beatriz, lo que resultó en estrictas reglas que limitaron las salidas de los recién casados. Si salían, la reina insistía en acompañarlos. Beatriz y Harry eran una pareja muy enamorada, pero el príncipe sentía el fuerte control de su suegra como algo opresivo. Para escapar de esa vigilancia, ocasionalmente realizaba algunos viajes. Esto irritaba profundamente a la reina Victoria, quien comenzó a sembrar en Beatriz la duda de que su esposo podría estar involucrándose con malas compañías o incluso buscando amantes durante esos viajes. La preocupación de la princesa fue tan intensa que en una ocasión envió a la marina inglesa para buscar a Harry y traerlo de vuelta a Inglaterra de inmediato. Con el tiempo, la felicidad de Harry fue disminuyendo
y para alejarse del control de su suegra, tomó una decisión: ingresar al ejército. Beatriz apoyó la decisión de su marido, pero la reina Victoria insistió en que él permaneciera a su lado y al de su hija. Pocos meses después del matrimonio, Beatriz quedó embarazada, pero la interferencia excesiva de su madre la oprimía. Beatriz terminó sufriendo un aborto espontáneo, lo que llevó a la reina Victoria a intensificar aún más el control sobre su hija. Nuevamente embarazada, la princesa era constantemente criticada y controlada, lo que la llevó a aislarse en su habitación, donde almorzaba y cenaba sola. Su médico intentó interceder ante la reina, pidiendo tranquilidad para Beatriz, pero esto no tuvo mucho efecto. El nacimiento de su primer hijo, Alejandro, el 3 de noviembre de 1886, trajo alegría y reavivó la felicidad de Beatriz. En el año 1887 nació Victoria Eugenia, quien se convertiría en reina de España. En 1889 nació Leopoldo y finalmente, en 1891, nació su último hijo, Mauricio. El nacimiento de sus hijos representó los momentos más felices en la vida de Beatriz, aunque durante esos años también tuvo que dedicarse mucho a su madre, la reina, actuando como su secretaria y cuidándola de manera incesante. Esta dedicación excesiva comenzó a desgastar profundamente su relación con su esposo. Beatriz sentía un gran amor por él, pero Harry ya se encontraba completamente insatisfecho y abatido. No tenía ningún papel relevante en la corte y se sentía inútil y atrapado por el aburrimiento. Tanto el marido como la esposa intentaron convencer a la reina de que le permitiera participar en las guerras anglo-ashanti. Después de varias negativas, la reina cedió. Cuando Harry partió a la guerra, Beatriz sintió su ausencia de manera profunda. Continuó cuidando y atendiendo a su madre mientras también se dedicaba a sus hijos. El constante control de Victoria y las prolongadas ausencias del padre comenzaron a influir negativamente en el comportamiento de los niños. Poco tiempo después de su partida, Harry contrajo malaria. Cuando la princesa lo supo, no dudó en embarcarse para encontrarlo, lo que dejó a su madre furiosa y sintiéndose abandonada. Beatriz llegó a la isla de Madeira con la intención de reunirse con su esposo. Sin embargo, recibió un telegrama anunciando la muerte de Harry, ocurrida 2 días antes de su llegada. Harry falleció el 22 de enero de 1896, a los 37 años de edad. Profundamente afectada, Beatriz regresó a Inglaterra y se retiró de la corte por un mes de luto antes de reanudar sus funciones junto a su madre. Los diarios de la reina registraron que Victoria fue a los aposentos de Beatriz y se sentó a su lado, describiéndola como conmovedora en su aflicción. La princesa continuó siendo una compañera leal para su madre, incluso mientras lidiaba con su propio dolor. A medida que Victoria envejecía, dependía cada vez más de Beatriz para manejar su correspondencia. Esta vez, la reina fue consciente de las necesidades de su hija y le concedió algunos aposentos en el Palacio de Kensington para que tuviera su propio espacio. Beatriz era apasionada por la fotografía. De hecho, madre e hija compartían este pasatiempo. Por esta razón, la reina mandó instalar un cuarto oscuro en la casa Osborne para que Beatriz pudiera revelar sus fotos. El 22 de enero de 1901, la reina Victoria falleció, lo que representó un duro golpe para Beatriz. Su vida había estado completamente dedicada a cuidar de su madre y ahora se encontraba perdida, sin saber cómo seguir adelante. En marzo de ese año, escribió en una carta: «Puedes imaginar mi dolor. He sido separada de mi querida madre. Apenas puedo concebir cómo será la vida sin ella, pues ella era el centro de todo». Beatriz no tenía una relación armoniosa con sus hermanos y llegó a discutir con el nuevo rey, Eduardo VII, cuando éste decidió quemar fotografías y cartas de su madre, además de deshacerse de algunos de sus objetos personales, especialmente aquellos relacionados con el sirviente John Brown, a quien el nuevo rey odiaba.
Reina Victoria le confió a su hija la responsabilidad de cuidar sus extensos diarios. Beatriz terminó eliminando gran parte del contenido, preservando únicamente lo que consideraba apropiado para proteger la reputación de su madre. Tras el fallecimiento de la reina Victoria, Beatriz continuó haciendo apariciones públicas. Los compromisos a los que asistía con frecuencia estaban relacionados con la memoria de la reina, ya que la princesa siempre estuvo estrechamente vinculada a la monarca. La hija de Beatriz, Victoria Eugenia, era conocida por su belleza en toda Europa y era una novia muy codiciada. Se consideró su matrimonio con el rey Alfonso XIII de España. Sin embargo, esta unión generó muchas controversias en el Reino Unido, ya que exigía que Victoria Eugenia se convirtiera al catolicismo. El rey Eduardo VII estaba en contra de esta conversión, lo que generó, una vez más, conflictos entre él y su hermana Beatriz, ya que ella apoyaba el matrimonio de su hija con el rey español. Además, los ultraconservadores españoles se oponían al matrimonio del rey con una protestante de la baja nobleza, especialmente porque el príncipe Harry, padre de la novia, era fruto de un matrimonio morganático. Los españoles consideraban a Victoria Eugenia solo parcialmente real y totalmente inadecuada para convertirse en reina. A pesar de todo, el matrimonio se celebró el 31 de mayo de 1906, pero no sin incidentes, ya que un anarquista arrojó una bomba que cayó cerca de la carroza de los recién casados, matando al menos a 23 personas y dejando varios heridos. Victoria Eugenia se volvió extremadamente impopular en España, especialmente después de descubrirse que su hijo y heredero, Alfonso, padecía hemofilia. Con el tiempo, la relación de la pareja, que había comenzado bien, se deterioró considerablemente. El rey Alfonso XIII culpó directamente a Beatriz por haber traído esta enfermedad a la familia real española y desarrolló un gran resentimiento hacia su esposa, Victoria Eugenia, despreciándola por completo. Victoria Eugenia viajaba con frecuencia a Inglaterra para visitar a su madre, pero nunca iba acompañada de su marido, el rey Alfonso XIII, ni de sus hijos. Esta situación causaba una profunda angustia en Beatriz. En el año 1914, su hijo, el príncipe Mauricio, falleció durante la Primera Guerra Mundial, lo que provocó un dolor intenso en Beatriz, quien, de manera gradual, comenzó a apartarse de la vida pública. Durante estos años, apenas se la veía y tanto ella como sus hijos optaron por modificar sus apellidos. Por sugerencia del nuevo monarca, su sobrino, el rey Jorge V, ella y sus hijos varones adoptaron el apellido Mountbatten, deshaciéndose del apellido Battenberg y de sus raíces alemanas. En el año 1922, su hijo Leopoldo falleció tras someterse a una cirugía en la rodilla. Él padecía hemofilia y no pudo controlar la hemorragia, lo que resultó en su muerte. Una vez más, Beatriz experimentó una profunda tristeza. Rara vez salía de su residencia y pocas veces se la veía en eventos públicos. En 1936, hizo una breve aparición durante la coronación del rey Jorge VI, asistiendo al evento en una silla de ruedas, debido a su salud ya muy debilitada. A pesar de ello, Beatriz resistió 8 años más, hasta que el 26 de octubre de 1944 falleció a los 87 años de edad. Fue la última hija de la reina Victoria en fallecer, habiendo enterrado a sus padres, a todos sus hermanos y a 2 de sus 4 hijos. Inicialmente, su cuerpo fue depositado en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, pero Beatriz había expresado su deseo de ser enterrada junto a su esposo. Unos meses después, el 28 de agosto de 1945, sus restos fueron trasladados a la iglesia de Santa Mildred, el lugar donde se había casado 60 años antes. Desde entonces, Beatriz descansa junto a su amado esposo.